Muchísimo gusto saludar a Jorge Sales Boyoli, socio fundador del despacho Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANDE. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con nosotros, como siempre, tan temprano. Hola, gracias por la invitación y por ayudarnos a madrugar. Oye, Jorge, pues justo platicamos ahorita antes de entrar del corte. Hay un rompecabezas en el sector del empleo que es necesario que empecemos a armar y hay dos partes, la gente que está empleada, la gente que está desempleada. Hay otras dos partes, las empresas, los empleados. ¿Cómo es que vamos a empezar a armar todo esto? Me parece que necesitamos empezar por comprender el mercado laboral y revisarlo de manera integral. Quizá lo primero que ayudaría es saber que los índices de empleo, ocupación, desempleo, desocupación, que son cosas diferentes, Ujú. no reflejan la riqueza o pobreza de un país, simplemente reflejan los desajustes del mercado laboral. Por ejemplo, Estados Unidos tiene tasas históricas de desempleo y eso no quiere decir que sea un país pobre. México tiene tasas mínimas de desocupación y eso no quiere decir que tengamos un estado de riqueza. Entonces, creo que hay que partir de una comprensión adecuada de todas las piezas del rompecabezas para seguir tu analogía. Oye, y precisamente, entrando un poquito en materia, si yo soy un empleado, o más bien, soy una persona que estoy desempleada a raíz de esta pandemia del COVID-19, ¿cómo es que puedo hacerle para conocer y que se respeten todos mis derechos como trabajador? ¿A qué es lo que tengo precisamente derecho con la empresa? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo es que puedo platicar con ellos para que pues se cumpla todo esto? Porque también existen los empresarios que dicen, no te puedo pagar completa tu liquidación, no te puedo pagar esto. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta relación? Lo que ha pasado conforme a lo que hemos visto en la firma es que la realidad, como en muchas ocasiones, ha superado el marco legislativo. El marco legislativo laboral se quedó corto para todos los fenómenos que se han presentado en el mercado laboral. Hay un piso y ese piso es la Constitución y los derechos mínimos laborales que tienen las personas, pero por otro lado está una realidad en donde se tiene que lograr un frágil equilibrio entre economía y biología. En ese campo que hay entre una y otra está la voluntad de las partes. Lo que ha logrado salvar la planta laboral en este país ha sido la voluntad de patrones y trabajadores, el que tengan acuerdos flexibles o acuerdos solidarios para reducir jornadas, para reducir salarios o para reducir las dos cosas respetando los mínimos legales. Esto nos lleva a un tema de fondo y casi te diría filosófico, que es la necesidad de un nuevo pacto social. El pacto que existía entre empleadores y empleados, yo creo que ya se agotó y venía ya agotándose, pero el tema de la pandemia nos parece que lo aceleró. Así que lo que ha estado privando han sido los acuerdos entre las partes para privilegiar el trabajo. Y esto se vincula con los indicadores laborales, porque una persona que labora una hora diaria y que le redujeron su jornada, o un mesero que a lo mejor solo va 2 días al restaurante donde trabaja, para efectos estadísticos, forma parte de la población económicamente activa y de la población ocupada. O sea, no está desempleado, aunque esté ganando la mitad del sueldo. Oye, y justo esto, yo creo que los indicadores siempre son importantes seguirlos, los indicadores siempre es prestarles atención, pero cuando vemos la cosa de manera detallada, justo, ¿cuál es este acercamiento? ¿Cuál es este movimiento que ha habido a la gente que, pues precisamente, ha pasado de ser eh, gente que tenía un empleo, que estaba con horas completas y que ha pasado a estar libre la mayor parte de su día o que tiene mucha disponibilidad para hacer otro tipo de tareas y por lo mismo busca otro empleo, no puede encontrarlo? ¿Cómo está esta situación? En términos de personas que se han quedado sin empleo, hay toda una, yo te diría, un diccionario sobre esta cuestión. El verdadero desempleo son, y la verdadera tragedia, por llamarla de alguna manera, son los desempleados que están inactivos, es decir, personas que están disponibles, que podrían trabajar de forma inmediata, tienen la edad para trabajar y ya no están ni siquiera buscando empleo. En ese sector hay el 33% de la población económicamente activa. Son personas que ya dejaron de buscar empleo y ese es el verdadero desempleo, la famosa tasa de desempleo abierta.
Entonces, sí, sí hay retos importantes ahí. Hay estimaciones de subgobernadores del Banco de México donde consideran que, que los empleos perdidos rondan los 12 millones de personas que están en esta situación. A esto, por ejemplo, si le añades la gente joven, la cantidad de personas que salen de las universidades buscando un trabajo y van a tener que insertarse en trabajos precarios. La gente joven podría trabajar en una tienda de conveniencia, podría trabajar vendiendo ropa en un centro comercial, pero salen de las universidades con otras aspiraciones y se tienen que insertar a un mercado precario y mientras más temprano lo hagan, mejor, porque es el tiempo que van a tardar en llegar a un empleo, déjame llamarlo así, decente. Entonces, sí, la desocupación, por darte un dato, la subocupación laboral en México pasó en marzo del 9.2% de la población económicamente activa al 30%. ¿Qué quiere decir? Que son personas que trabajan menos de lo que podrían, porque están confinadas, porque les hicieron un programa de reducción en su trabajo, del 9 al 30%. Ahora, en tu carácter de experto, lo platicaba también contigo, has hecho webinars, has dado pláticas últimamente. ¿Cuál es tu feeling? ¿Cuál ha sido tu acercamiento con la gente? ¿Cuál ha sido su principal preocupación? Bueno, la principal inquietud de las personas es no quedarse sin trabajo. Curiosamente, y esto no hace más que reflejar parte de los grandes retos que tendremos en materia laboral en lo que resta del año y el siguiente año, las personas dicen, mira, si tengo que reducir mi salario, tengo que reducir mi jornada y como consecuencia mi salario, hay una gran disposición de eso, no por gusto, es porque no hay otra alternativa, pero la inquietud principal es no perder el trabajo, aunque el trabajo haya tenido que precarizarse o se haya tenido que reducir el salario. Esas son las inquietudes. Y hemos advertido que hay tres o cuatro grandes temas en donde tenemos que repensar el trabajo y repensar el mercado del trabajo. Uno es el teletrabajo, lo platicábamos hace rato. Llega un momento que le vemos muchas bondades a trabajar desde casa, pero también es cierto que tenemos que plantearnos cosas. La ley federal del trabajo no tiene un capítulo especial para el teletrabajo. Nos parece que otro gran tema es el seguro de desempleo, que podría ayudar en circunstancias como esta. Otro de los grandes temas que hay que repensar es la renta básica universal, que podría también mitigar los temas que estamos viviendo. Y otro de los grandes temas es la necesidad de tener una legislación especial para los trabajadores de las plataformas digitales, que hoy son una válvula de escape a este empleo tan precario que tenemos en el país. Entonces, por ahí van las preocupaciones. Y justo, ¿cuál es tu recomendación para que esta precarización del trabajo no perdure? Porque si de por sí había trabajos que hemos escuchado las quejas, no del último año, no de los últimos 2 años, sino de los últimos sexenios, las últimas décadas, ¿cómo evitar esto que empezaba a tener cierta cambio de tendencia en nuestro país, pero que ahorita nos pegó el COVID-19? ¿Cómo evitamos esta precarización? Mira, yo creo que esto hay que verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista, digamos, de políticas públicas de empleo y desde el punto de vista de políticas de los empresarios o de prácticas de los empresarios. En cuanto a la parte de políticas públicas, pues ya lo mencionábamos, el seguro de desempleo, la renta básica universal, marcos legislativos más claros para el teletrabajo, para los trabajadores de las plataformas digitales. Desde el punto de vista, bueno, y sin duda alguna, los famosos apoyos del gobierno. Ha hecho falta y se echan de menos los apoyos. Banco de México ha hecho algunas cosas. El gobierno ha destinado, juntándolo del Banco de México, no más del 2% del Producto Interno Bruto a los apoyos. Países como Guatemala han distraído más dinero de su Producto Interno Bruto para apoyar las economías. Tenemos que salvar las vidas y las fuentes de trabajo. Si no salvamos las fuentes de trabajo, no va a haber empleos. Antes de salvar los empleos, tenemos que salvar las fuentes de trabajo. Por un lado, la política pública y por el lado de políticas privadas, creo que la única forma es que los empresarios lleguen a acuerdos flexibles con sus trabajadores. Tenemos que cambiar la forma de retribuir en muchos de los casos. Tenemos que hacer mucho más dinámica y más flexible la relación de trabajo para poder salir adelante de esta situación. Entonces, me parece que lo que se tiene que privilegiar es este nuevo pacto social del que hablábamos, ¿no? Este nuevo acuerdo, porque la partitura que teníamos, como bien dices, ya no estaba sirviendo, simplemente se aceleró con la pandemia y hoy tendríamos que pensar en un modelo laboral homocéntrico, donde esté la persona al centro de la relación laboral, pero buscando salvar las fuentes de trabajo y la economía. Tenemos que conciliar biología y economía en los próximos meses. Oye, y justo creo que una pregunta que ya te la hacía fuera del aire y que creo que vale la pena repetir.
es si a mí el día de mañana como trabajador me dicen, ok, puedes trabajar desde tu casa. Esto puede inferir directamente en mi salario y cómo evitar que esto infiera en mi salario. Tú decías, en la actualidad, pues son los empresarios los que pues están también sufriendo y a lo mejor por eso dan un poco menos de recompensa a la hora del salario. Pero hacia el futuro, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, hay que empezar, volvemos al origen. Tenemos un marco legislativo paupérrimo en materia de teletrabajo. La Ley Federal del Trabajo hace 50 años tenía un capítulo que parecía de vanguardia, que se denomina trabajo a domicilio, pero en realidad a lo que se refiere es al trabajo a destajo de la costurera que trabaja en su casa cosiendo y entrega mercancía y le pagan. En ese capítulo, en el año 2012, se le pusieron dos parches bastante desafortunados sobre el teletrabajo. Entonces, lo primero es que no está regulado prácticamente, ¿no? Ante la ausencia de regulación, se abre un campo muy complejo de interpretación y de conveniencia para cada una de las partes. Eh, y luego hay otro gran fenómeno. Hay que distinguir entre estar conectado y estar trabajando. Hay empresas que lo que están pidiendo es que sus empleados estén conectados en un horario similar al de la jornada presencial que tendrían. Pero, ¿qué pasa cuando no estás conectado o tienes la obligación de estar conectado 24/7? Como si fueras una tienda de conveniencia. Entonces, ante la ausencia de un marco legislativo, lo primero que habría que decir es, se debe tratar de no afectar el salario, es decir, el salario tendría que ser el mismo. Tú lo has de estar viviendo, yo no sé, todos los que trabajan en casa o trabajamos desde casa, trabajamos más horas y ya empieza a haber estudios, especialmente en Estados Unidos, que miden todo con rapidez, que se trabajan de 3 a 4 horas diarias más. Entonces, estás trabajando más tiempo. Eh, no se podría en principio, no se debiera afectar el salario, pero tendría que haber de común acuerdo métricas muy bien establecidas de los horarios en los que debieras estar conectado y las horas que efectivamente trabajas. Entonces, ante la ausencia de un marco legislativo, otra vez las partes, empleados, sindicatos, trabajadores, patrones, tendrían que estar buscando acuerdos y políticas que muchas empresas no tienen sobre cómo teletrabajar, porque además yo creo que el teletrabajo era una tendencia que ya venía